Nuestro viaje nos lleva al sur, a orillas del Mediterráneo, a la ciudad que vio nacer al artista más prolífico de la historia del arte, Pablo Ruiz Picasso. Un recorrido turístico que nos lleva al centro de Málaga para seguir paso a paso la estela del genio universal, desde su entorno más íntimo y familiar a los lugares de la ciudad que siempre anheló e inspiró. Seguiremos la pista de los escenarios por los que Picasso caminó en sus 10 primeros años y también por los que iluminaron su desbordante creatividad. Nuestra ruta comienza donde lo hizo la vida de nuestro protagonista, en la Plaza de la Merced. Abrió los ojos Pablo Ruiz Picasso el 25 de octubre de 1881. Este emblemático espacio era para el artista su cuna, escenario de los primeros juegos y punto de encuentro. Tanto es así que hay una esquina que acapara todas las miradas. Las manos, si os fijáis, tiene una libreta y esto que pasa más desapercibido es un carboncillo. ¿Por qué? Porque de los 7 años Picasso ya pintaba aquí y pintaba sobre todo palomas. Las palomas, que ahora se siguen viendo en la Plaza de la Merced, ya se encontraban cuando Picasso era pequeño. De hecho, a él se le llama, se le busca personalmente para pintar el primer Congreso de la Paz que se realiza después de las 2 guerras mundiales, porque quieren que el cartel lo presida una paloma. En esta misma plaza visitamos su casa natal, hoy museo y punto de investigación. Fue construida en 1861 por el maestro de obras Diego Clavero, sobre un solar donde estuvo el convento de Santa María de la Paz. En la planta primera del antiguo número 36 se instalaron los padres de Picasso y aquí nació y pasó sus primeros años el gran artista del siglo XX. Dicen que las primeras palabras que pronunció eran pis, con Z, pidiendo lápiz para dibujar también, como seguramente vería hacer a su padre. Era un niño que nos cuenta que su primer recuerdo es el de la luz de Málaga, la luz del Mediterráneo, una luz y un mar que le acompañan también toda su vida porque la mayor parte de su vida la vivió cerca del Mediterráneo. Un museo único que además de tener una zona expositiva, cuenta con distintas áreas para explorar el universo personal y creativo de Picasso. Nacimos como un centro de documentación y estamos recopilando, compilando y ordenando todo lo que sale sobre Picasso desde hace más de 35 años. Tenemos publicaciones, tenemos hemeroteca, fonoteca. Aquí se pueden ver una gran parte de esas colecciones que nos ayudan a contar la vida de ese niño malagueño que creció aquí y cómo su mundo personal y plástico se fue conformando en esta vida y se fue plasmando en las obras o en obras que se pueden ver aquí. Entre las piezas de gran valor que el viajero puede ver en la casa natal está el cuaderno número 7, preparatorio para las señoritas de Aviñón. Son 84 dibujos y el único cuaderno completo que se conserva en España. A escasos metros de la vivienda se levanta la iglesia de Santiago Apóstol, la primera iglesia de la ciudad de Málaga. Un templo que para la familia significaba mucho porque en este altar se casaron sus padres y aquí bautizaron a todos sus hijos, también a Pablo Ruiz Picasso, el 10 de noviembre de 1881. Lo que todo el mundo pregunta, ¿es verdad que tenía Picasso tantos nombres o solo era Pablo? Tenía muchos más. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso. Su madre, Pablito, todo el mundo, Picasso. Del exterior nos fijamos en la emblemática Torre Mudéjar, que contrasta con el estilo barroco imperante en el interior del templo. En esta misma calle Granada, antigua calle Real, acudía el padre del pintor, José Ruiz, para participar en las tertulias que tenían lugar en la trastienda de la farmacia de Antonio Mameli. Y aquí estaba cuando un terremoto asoló la ciudad el día de Navidad de 1884.
A escasos metros nos detenemos ante un antiguo palacio andaluz del siglo XVIII para conocer los productos mediterráneos y con sello de la provincia. Un lugar que hoy forma parte de las innumerables opciones gastronómicas que encontramos en la capital. La esencia de la cocina malagueña pues está en la variedad de productos que tenemos, tanto del mar como de la tierra. Pues como tenemos la sierra, digamos, y el mar tan cerca uno del otro, pues es un sitio peculiar en ese aspecto. Y pues tenemos desde los pescados y mariscos mejores del Mediterráneo, como la zona de la Caleta de Vélez, hasta las huertas de la zona del Valle del Guadalhorce. Y después también tenemos otros tipos de productos como los frutos secos, la almendra, que también usamos bastante para elaborar algunos platos, postres. Es justamente ese fruto seco, la almendra, la protagonista de un plato básico en el recetario malagueño, el ajo blanco, y una de las sopas más antiguas del país. Pues vamos a elaborar un ajo blanco. Los ingredientes que vamos a usar son la almendra, vamos a usar también piñón, que le va a dar un toque más sutil. Tenemos el ajo, el aceite de oliva virgen extra, sal, el agua y el vinagre de Jerez, para darle un toquecito de acidez. Los trituramos a lo máximo que podamos para que salgan lo más fino y elegante posible. Lo ponemos a punto de sal y luego, pues con el mejor aceite de oliva virgen extra que tengamos, lo emulsionamos con varilla antes de servir y de degustarlo. La persona que lo va a degustar pues se va a encontrar un plato a la vez que sencillo, exquisito y con el toque de la cigala y la cereza que le van a dar el contrapunto. Seguimos tras los pasos del genio malagueño, en dirección a la calle San Agustín, donde se encontraba el taller de su padre y que Picasso niño frecuentaba. En la parte alta del edificio, José Ruiz trabajaba como conservador de los cuadros que la casa consistorial exponía al público. Aquí es donde trabajaba el padre de Picasso, José Ruiz Blasco. Tenía su taller y al mismo le llamaba el Palomar. Justo en la esquina por donde su padre entraba a trabajar estaba el parvulario. Y cuando terminaba, pues le encantaba irse con su padre y estar allí viendo cómo él mismo dibujaba y corretear alrededor de las diferentes obras. Hay que encaminarse a la plaza del Teatro Cervantes. Aquí el fotógrafo Francisco Martín Ramos tenía su estudio y es donde Picasso, con tan solo 4 años, posó de pie con el uniforme del colegio. En nuestro recorrido por el entorno familiar del pintor, localizamos un antiguo convento que hoy es una de las diversas opciones de alojamiento de la ciudad. Se sabe por un libro que conseguimos aquí en la ciudad buscando entre las diferentes librerías. Una persona hizo un libro sobre los diferentes conventos cistercienses en Málaga. Este concuerda con uno de ellos, el de la Encarnación, fundado en 1650 por 9 monjas. No sabemos si la edificación es la misma de 1650. Sí sabemos que lo que queda y que se conservó de la construcción es la fachada, un poco en contraste con la fachada antigua. Pasas de un umbral antiguo, muy urbano, a un interior luminoso y amplio. La vida académica de Picasso comienza en la escuela privada de Emilio Gutiérrez. Hasta la céntrica calle Comedias, cada mañana la niñera de la familia, Carmen Mendoza, lo llevaba para que recibiera sus primeras lecciones. Siendo el pintor anciano, recordaba aquellos días en los que se pasaba las horas dibujando. El lugar al que nos dirigimos siempre quedó en la memoria del pintor. Poco antes de marcharse a La Coruña, Pablo Ruiz se enfrentó a distintas pruebas en el Instituto de la calle Gaona. Este centro, el más antiguo de la ciudad, tiene también entre sus personajes ilustres a Severo Ochoa o Emilio Prados. El niño Pablo Picasso hace el examen de ingreso, que constaba de una división y de un dictado sobre el Quijote, y lo revisan los profesores y lo aprueban. Y entonces se matricula de 2 asignaturas, latín, castellano y geografía. Pero ocurre una circunstancia. A su padre lo destinan a la Escuela de Bellas Artes de La Coruña. Ante ese traslado familiar, cancelan la matrícula y el niño Pablo, pues con el resto de la familia, marcha a Coruña. Tenemos aquí los libros, son este libro y este libro. Os lo muestro.
y lo vemos rápidamente. Mirad, aquí tenemos la inscripción Pablo Ruiz Picasso, la asignatura de latín y castellano, se puede leer arriba. Eran libros bastante más grandes y entonces esta es la parte de la copia que se queda en el instituto. A pocos minutos andando, el viajero puede ver en la calle Marqués de Valdecañas el que fuera el Liceo de Málaga, un punto de encuentro de artistas e intelectuales de finales del siglo XIX y que frecuentaba José Ruiz, acompañado por su hijo Pablo. Como anécdota, Picasso fue bautizado con champán por Martínez de la Vega para celebrar su éxito en las exposiciones de Bellas Artes de 1897 por la obra Ciencia y Caridad. Y así llegamos hasta la Plaza de la Constitución. Lo que hoy es el Ateneo de la ciudad, a finales del siglo XIX, era la Escuela de Bellas Artes de San Telmo. Estamos frente al edificio, donde Picasso entró en contacto por primera vez con los modelos de yeso que años más tarde copiaría como ejercicio de clase. Picasso nunca llegó a estudiar aquí por el tema de edad. Se fue de aquí con 10 años, por lo tanto no fue posible. Ya estaban viviendo en otros lugares. Si os fijáis en la escalera, esto está constatado en alguna entrevista. A Picasso le gustaba recorrerla, pero también la recuerda como que le costaba muchísimo trabajo, porque llegaba un poco asfixiado a visitar a su padre. Antes de continuar con el recorrido a pie, una buena propuesta de descanso es en una de las tantas terrazas de la ciudad desde las que se puede contemplar su skyline. Azoteas desde las que vemos los tejados del entorno, por donde Picasso se movía de niño. Desde las alturas se obtiene otra perspectiva de un centro histórico rebosante de vida. Pues aquí tenéis dos de nuestros cócteles sin alcohol, especialidad de la casa, la piña colada y el chili tempe. Pues mientras disfrutáis de nuestras maravillosas vistas. Gracias. Muchas gracias. Pero si hay un lugar en Málaga que encierre la esencia de Picasso, ese es su museo. Son unas 155 obras que pueden verse en el Palacio Renacentista de Buenavista. Sin salir del casco antiguo, nos preparamos para admirar una colección que refleja la evolución del artista. Quien nos visite podrá ir recorriendo las salas de la colección permanente y comprobando cómo Picasso nunca se agota. Parece que cuando se aburre de hacer algo, tiene que inventar otra cosa, tiene que crear de otra manera. La colección permanente de este museo es una prueba evidente de esa gran capacidad de renovación que el artista tiene, puesto que entre los trabajos más antiguos que mostramos cuando es un adolescente y la última parte de la colección dedicada ya al gran mago del arte del siglo XX que es Picasso, con casi 90 años, pues tienen algo que ver, pero son muy diferenciados. Ordenadas las salas de forma cronológica, en la parte alta está uno de sus últimos cuadros. Estamos ante una de las obras importantes de Picasso, cuando ya casi tiene 90 años, pero sigue demostrando una capacidad fascinante para experimentar, para probar. Es el artista que nunca se cansa. Y este cuadro, que tiene por título Niño con una pala, nos recuerda a ese Picasso que, viviendo en el sur de Francia, cerca del mar, ya muy mayor, se acuerda de cuando era niño y por lo tanto se acuerda de Málaga. Esta época es una época que durante un tiempo no fue muy bien considerada por la crítica, pero hoy en día es una de las que más fascinan. Con este museo, inaugurado en 2003, se cumplió el sueño del pintor de tener un gran espacio en su ciudad donde pudiera contemplarse su obra.
Para llevarnos un recuerdo de este viaje y de su protagonista, hay varias opciones para todos los gustos, desde la propia tienda que posee el museo hasta decenas de puestos en la calle San Agustín y el entorno. Postales, ropa, bolsas, láminas, libros, multitud de artículos, un poquito de Picasso de vuelta a casa. Es momento de conocer los enclaves y las temáticas que influyeron en el universo creativo del artista. Para ver de cerca los alimentos y productos que aparecen en sus bodegones, nos encaminamos al mercado central de Atarazanas, que tiene una historia muy interesante. Donde hoy se levanta, en el siglo XIV, había unos astilleros nazaríes. Con la conquista cristiana se transformaría en almacén y con el paso del tiempo en arsenal, hospital militar y hasta cuartel. Aquí podemos ver los productos que Picasso representó en sus naturalezas muertas, bodegones repletos de pescados, frutas y hasta las afamadas bebidas de su tierra. Los pescados que hoy se venden en los mercados, antiguamente lo hacía de forma ambulante el cenachero, que pregonaba por las calles de la ciudad el producto fresco de la bahía de Málaga. Vamos en busca de una escultura que lo representa y que se encuentra muy cerca de la línea de mar, en la Plaza de la Marina. Esta obra de Jaime Fernández homenajea a uno de los tantos oficios tradicionales que le llamaron la atención a Picasso. Aquí tenemos el cenachero. ¿Por qué se llama así? Pues precisamente por los 2 cenachos que tiene colgados en sus brazos, apoyados en la cintura, y lleva el pescado fresco. Bueno, más fresco imposible, porque según salían de las barcas recién pescado, se lo llenaban y voceaban por las calles lo que llevaban. El atuendo, pues es un pantalón negro, el fajín rojo y una camisa blanca. Es también como podemos encontrar a los biznagueros. Entre los lugares que inspiraron al genio está la histórica Plaza de Toros de la Malagueta. El edificio, de 1874, fue referente de sus primeros dibujos y óleos. La tauromaquia es un tema recurrente en el legado del pintor y ceramista. Es una plaza de las llamadas monumentales, que se hacen cuando la época de esplendor del toreo, de ladrillo visto, que es la temática del siglo XIX, en este caso historicista, clasicista, con ciertas particularidades y ciertas originalidades, como es el caso en el sitio en el que estamos, que se llama el Terradillo, que era una zona para espectadores de pie. Es un edificio también que introduce el acero de fundición, es el primer edificio en Málaga con acero de fundición, que sustituye a las antiguas estructuras de madera. Hoy esta plaza tiene una segunda vida. Con la restauración del edificio se consiguió ampliar sus posibilidades para usarla todo el año. Así se han habilitado zonas con fines culturales como esta área expositiva. En este viaje por la memoria de Picasso, el viajero tiene la posibilidad de visitar uno de los tablaos flamencos que hay repartidos en la ciudad. Y es que este arte poliédrico también le hizo vibrar. Prueba de ello son las guitarras que incluyó en sus obras y el contexto cultural de la ciudad que lo vio nacer. A finales del siglo XIX, Málaga contaba con una docena de cafés cantantes, donde se vieron actuar a las grandes figuras del momento. Ponemos rumbo a Pedregalejo, antiguo barrio de pescadores. A orillas del mar todavía se pueden ver las jávegas, barcas de origen fenicio y que Picasso admiraba. Botes con un símbolo tan característico como antiguo, el ojo protector, el ojo de las jávegas, un elemento que el pintor incluiría en sus trabajos y que tiene su origen en la civilización sumeria,
entre 5.000 y 2.000 años antes de nuestra era. Como colofón de nuestra ruta picasiana, volvemos sobre nuestros pasos al lugar donde él dijo adiós a Málaga cuando era niño, el Puerto. Tenía 10 años cuando embarcó con destino a La Coruña, un viaje que lo alejó de su cuna y que marcaría al genio de por vida. Volvió de visita en contadas ocasiones, la última en 1901. Un regreso que anheló tal y como él confesaba. Yo quiero volver a la ciudad que dejé en mi infancia. La paloma de Picasso que anida en tu corazón. Viajar a Málaga y recorrer los escenarios estrechamente vinculados a uno de sus hijos más universales, Pablo Ruiz Picasso, es una experiencia turística enriquecedora. Desde su casa natal hasta el puerto, donde se despidió de la ciudad, esta travesía nos ha acercado a los lugares que marcaron su universo creativo y también al museo que materializó el deseo del gran pintor y ceramista, acercar su genialidad a través de su obra. En la búsqueda de esta esencia hemos conocido una Málaga cosmopolita y dinámica, pero sobre todo picasiana.